El vapor de la leche tibia se alzaba en espirales desde el biberón, mientras lo agitaba suavemente, con la rutina de quien ya no espera sorpresas. Aruma dormía plácidamente en su Moisés, envuelta en la manta color crema que tanto le gustaba acariciar con los dedos. La cocina estaba en silencio, solo interrumpida por el leve zumbido del microondas que acababa de apagarse. Entonces sonó el móvil. Lo dejé sobre la mesa esa mañana sin prestarle atención, pero el sonido del mensaje fue distinto. Como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que esa vibración traía algo más que una notificación cualquiera. Me sequé las manos con el delantal sin apuro y tomé el teléfono. El mensaje era breve. Frío. Nos mudamos a Barcelona. Vacié la cuenta. Suerte con los gastos. Leí la frase una vez. 2. A la tercera ya no me temblaba la mano. No sentí rabia inmediata, ni llanto, ni gritos ahogados, como habría esperado de mí misma años atrás. Solo una serenidad helada, como si mi corazón se hubiera endurecido con anticipación. Porque lo cierto es que no era sorpresa. Iván llevaba tiempo distante con esos silencios que pesan más que las palabras. Y Nayara, bueno, nunca me llamó madre. Apenas Ramira, como si le costara recordar que yo era familia y no una carga. Me acerqué al Moisés y acaricié el flequillo suave de Aruma. Ella respiraba con esa paz que solo tienen los bebés que no saben del mundo ni de sus ruindades. No iba a quitarle eso. Volví a la mesa, dejé el móvil a un lado y me serví un poco de café. No amargo, no dulce, solo café. Tomé un sorbo, suspiré profundamente y luego respondí al mensaje. Gracias por avisar. Lo envié sin más, como quien cierra una puerta sin ruido. Sabía que Iván pensaba que con ese mensaje ponía el punto final. Lo que no sabía era que yo también figuraba como cotitular administrativa de esa cuenta que creyó suya, y que desde hacía meses venía observando movimientos extraños que ya no me dejaban dormir del todo tranquila. Apreté la taza entre las manos y miré por la ventana. El cielo gris anunciaba tormenta, pero yo ya había preparado el paraguas. Solo necesitaba hacer una llamada. Esa misma mañana, después de acostar a Aruma en su cuna portátil y dejar una olla a fuego lento, marqué el número de Alina. No necesitó más que oír mi voz para saber que algo andaba mal. Siempre ha tenido esa intuición aguda que ni los notarios más veteranos logran fingir. A los 30 minutos estaba en mi casa con su maletín de cuero desgastado y la misma mirada firme de siempre. Sin perder tiempo encendimos mi viejo portátil. Yo le entregué los datos de acceso. Ella, con una habilidad intacta, entró en la plataforma bancaria. En silencio revisamos juntas el historial. Allí estaban las transferencias. Claras recientes dirigidas a una cuenta en Andorra a nombre de una sociedad con sede fiscal dudosa. El total superaba los $140,000. Mis ojos no pestañearon. Alina me miró de reojo, quizá esperando que me quebrara. Pero solo asentí. Lo sabía, murmuré. Sabía que algún día cruzaría la línea. Entonces, sin que tuviera que pedirlo, Alina abrió otra pestaña y accedió a otra cuenta, aquella que abrimos juntas hace 3 años. La misma que escondí incluso de mí misma. Mi fondo de emergencia. $28,000 de intocados. A su nombre, pero con mis transferencias programadas cada mes, discretas como la lluvia. ¿Quieres moverlos ya?, preguntó. Aún no. Solo saber que están ahí. Ya cambia todo. Aruma lloró desde la otra habitación. Alina fue a alzarla sin preguntar. Volvió con ella en brazos, dormida contra su pecho, mientras yo observaba la pantalla como si fuera el rostro de mi hijo. Por la tarde, mientras preparaba la merienda, una notificación me sobresaltó. Nayara había publicado una foto. Sonreía con gafas oscuras frente al Park Güell. El pie de foto decía: nueva vida, nuevos comienzos. Sonreí yo también. No por ironía, por certeza. Porque si creían que la historia terminaba allí, no sabían con quién estaban tratando. Cerré el portátil y llamé al mismo número que años atrás me ayudó a registrar la propiedad del piso donde vivo. A la mañana siguiente, después de dejar a Aruma dormida con su biberón a medio terminar,
Me puse a revisar un cajón del mueble del salón, donde guardo documentos antiguos. No buscaba nada en particular, solo sentía esa necesidad urgente de atar cabos sueltos. Entre recibos de luz amarillentos y papeles del seguro médico, encontré lo que no sabía que estaba buscando, el contrato de alquiler de mi piso. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. El arrendatario oficial era Iván. Años atrás, cuando aún confiaba ciegamente en él, permití que gestionara todo por facilidad, según decía. Qué conveniente le había resultado. Encendí el ordenador y busqué el nombre del casero don Emilio Garcés. Encontré su número entre los correos archivados. Llamé. Contestó su hija amablemente y me dijo que ya no manejaban ese contrato. El nuevo inquilino sería un ingeniero joven de Huesca que tenía visita programada para el viernes. «¿Perdón?», pregunté intentando no alzar la voz. «Una visita para ver mi piso». Ella dudó un momento. Luego dijo que eso era lo que la inmobiliaria les había comunicado desde Barcelona, por instrucciones de un tal Iván Gallart. Colgué sin despedirme. El aire en la casa se volvió denso pesado. Me acerqué a la ventana observando las persianas del edificio de enfrente, como si me devolvieran la mirada. No era solo el dinero. Iván quería dejarme sin techo, sin aviso, sin explicaciones. No grité, no lloré. Fui hasta la cocina, preparé un café fuerte y marqué el número de Raimundo Ibáñez, un colega de los viejos tiempos en Hacienda. Me debía varios favores y, más importante, sabía cómo moverse en los rincones donde nadie más mira. Le expliqué lo justo, que necesitaba rastrear movimientos de fondos bienes en proceso de venta, cuentas compartidas. Raimundo no hizo preguntas, solo dijo: «Dame 2 días». Colgué. Aruma se revolvía en su cuna y comencé a cantarle bajito una canción que solía tararearle a Iván cuando tenía su edad. Mientras la mecía pensé en algo que me incomodaba desde hacía tiempo, aquella ecografía enmarcada que Nayara me regaló años atrás. Aquella tarde, mientras Aruma dormía en su cuna, busqué entre mis cosas una vieja agenda familiar. Quería distraerme, pero también necesitaba respuestas. Fue entonces cuando encontré la ecografía enmarcada que Nayara me había regalado hace 2 años, diciéndome con voz quebrada que había perdido un embarazo. Aquella imagen había sido para mí un símbolo de esperanza, una promesa rota que nunca llegué a comprender del todo. Decidí revisar los documentos médicos que aún conservaba en una carpeta en el despacho. Al abrirla, mi corazón se detuvo al ver que el nombre que aparecía en los informes no correspondía al de Nayara ni a ninguna fecha cercana. Sentí que una corriente fría me atravesaba. Decidí llamar a Carmen, una amiga comadrona de confianza. Le expliqué la situación sin poder disimular la mezcla de incredulidad y rabia en mi voz. Carmen accedió a investigar por su cuenta y me confirmó lo que temía: no existió tal embarazo. Nayara había fabricado la historia para manipular emocionalmente a Iván, alejándolo cada vez más de mí. Mientras recogía la información, fui conectando los puntos. La supuesta pérdida de Nayara había sido la excusa perfecta para justificar un viaje largo y misterioso, supuestamente para sanar. En realidad, aquel viaje fue una escapada a Marruecos, financiada con parte de los ahorros que Iván había ido desviando poco a poco. La traición no solo había sido económica, había sido emocional, calculada y fría. Aquel descubrimiento me hizo entender que Nayara estaba más implicada en todo esto de lo que aparentaba. No era solo la esposa distante y fría que había ignorado a su suegra. Era una pieza clave en la maquinaria que Iván había puesto en marcha para destruir mi vida. Mientras guardaba los papeles, sentí que el peso de la verdad era solo el comienzo de la batalla. Al día siguiente aguardaba la llamada de Raimundo con las respuestas sobre las finanzas de Iván. Aquella noche, después de acostar a Aruma, me senté frente al ordenador y revisé mi correo electrónico institucional antiguo. Buscaba cualquier pista, cualquier dato que pudiera confirmar mis sospechas. Entre mensajes olvidados y notificaciones obsoletas, apareció una alerta que me hizo detener la respiración, una aprobación digital,
para un microcrédito por 9.200 loros. Lo peor no era el dinero en sí, sino que la solicitud llevaba mi firma electrónica. Yo nunca la había autorizado. Llamé a Alina inmediatamente y le conté lo que había descubierto. Su expresión se tornó grave cuando le mostré el documento. Juntas revisamos la firma digital y la comparamos con las muestras que tenía guardadas de mis autorizaciones anteriores. No había duda. Iván había falsificado mi autorización. Esto no era solo una traición emocional o económica, era un delito penal grave, suplantación de identidad. Mientras procesaba la noticia, decidí ir más allá y revisar los registros de la propiedad familiar. Para mi horror, la casa de campo, que mi difunto esposo y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, aparecía registrada como propiedad en proceso de venta. Y yo no había dado mi consentimiento. La sensación de invasión fue inmensa. Cada documento que encontraba era un golpe más en una pelea que parecía interminable. No solo me habían quitado dinero, sino que intentaban arrebatarme todo lo que me quedaba. Pensé en Iván, en ese hombre al que había visto crecer, al que había criado con amor y paciencia. Y me pregunté si era posible llevar a mi propio hijo ante un juez sin romperme por dentro. Pero sabía que la batalla ya no era solo por mí. Era por Aruma, por su futuro y por la dignidad que merecía. Al día siguiente, con la ayuda de Alina, preparé toda la documentación para presentarla ante las autoridades. Sabía que era solo el comienzo de una guerra legal que no estaba dispuesta a perder. Mientras organizaba los papeles, una llamada entrante iluminó la pantalla. Raimundo tenía noticias sobre los movimientos financieros de Iván. Con la carpeta llena de documentos y pruebas firmes, Alina y yo decidimos que era hora de dar un paso más. Contactamos a Lautaro, un joven abogado penalista con una reputación impecable y una energía que me devolvía la esperanza. Le enviamos todo lo que teníamos: transferencias, firmas falsificadas, registros de propiedad y la documentación que confirmaba las irregularidades financieras. Él se encargó de presentar una solicitud urgente para el congelamiento de las cuentas de Iván, enviando copias al consulado español en Barcelona y a las autoridades bancarias correspondientes. Semanas después, recibí un mensaje de Lautaro: la orden judicial había sido aceptada y ejecutada. Iván aterrizó en Barcelona, pero no encontró lo que esperaba. Su cuenta estaba bloqueada. El dinero que tanto necesitaba para mantener su nueva vida estaba congelado, inaccesible. Nayara, que hasta entonces había mantenido distancia, comenzó hasta a enviar mensajes desesperados a Iván, reprochándole con dureza: «Nos has metido en un lío del que no sé cómo saldremos». Iván le respondió con silencio y enojo, frustrado por la situación que en parte él mismo había creado. Mientras tanto, yo me preparaba para formalizar la denuncia. Con la ayuda de Lautaro, redactamos una denuncia por fraude bancario y falsificación de documentos. No iba a permitir que mi nombre y patrimonio fueran usados para encubrir la traición de mi propio hijo. En medio de todo, me sorprendía cómo, a pesar de la distancia y la frialdad, podía sentir que esta batalla era también un enfrentamiento conmigo misma, con el dolor de la traición y la necesidad de justicia. Sabía que no sería fácil frenar a alguien que parecía no conocer la vergüenza ni el remordimiento, pero estaba dispuesta a intentar hasta el último recurso para proteger a Aruma y recuperar el control de mi vida. Al otro lado del teléfono, Lautaro me informó que Nayara había contactado con él ofreciendo información valiosa que podría cambiar el rumbo de esta historia. Una semana después de que las cuentas de Iván quedaran bloqueadas, el teléfono sonó con un número desconocido. Al otro lado escuché una voz quebrada que no esperaba Nayara. Lloraba y su tono era mezcla de miedo y desesperación. Me confesó algo que me heló la sangre. Iván está planeando usar tu historial de depresión post-viudez para quitarte a Prearuma. Quiere presentarte como una madre inestable para conseguir la custodia total. En silencio activé la grabadora del móvil, consciente de que aquella llamada podía ser una llave para abrir una puerta que hasta entonces parecía cerrada. Nayara, entre sollozos, me prometió que me enviaría capturas de pantalla de chats, correos electrónicos y mensajes en los que Iván hablaba de mí
en términos despreciativos y también sus planes para manipular el proceso legal. A cambio solicitó protección legal temerosa de las represalias que podría sufrir si su participación salía a la luz. Informé inmediatamente a Lautaro, quien rápidamente redactó un acuerdo de inmunidad parcial para Nayara, a fin de garantizar su colaboración sin ponerla en riesgo legal inmediato. En pocos días ella entregó pruebas contundentes correos donde Iván describía mi depresión como una excusa para apartarme de la vida de mi nieta, mensajes en los que me llamaba obstáculo emocional y planes para desacreditarme ante el tribunal. Estas revelaciones me hicieron entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar Iván para deshacerse de mí, para borrar todo lo que le recordaba a su madre y seguir adelante con una vida sin ataduras ni responsabilidades. Mientras revisaba la carpeta que Nayara me había enviado, sentí una mezcla de tristeza y determinación. La batalla que parecía tan personal y dolorosa estaba tomando un rumbo inesperado y yo debía estar preparada para lo que vendría. Lautaro me informó que pronto tendríamos una audiencia preliminar y que las pruebas entregadas por Nayara podrían ser decisivas para inclinar la balanza a mi favor. El día del juicio llegó con un peso que sentía en cada latido de mi pecho. Iván había regresado a Zaragoza tan frío y distante como la última vez que lo había visto cuando me envió ese mensaje que cambió todo. Esta vez, nuestras miradas se cruzaron en el pasillo del tribunal, cargadas de un silencio tenso que no necesitaba palabras para expresar años de dolor y decepción. El juicio comenzó con la presentación de pruebas contundentes. Lautaro desplegó ante el juez una carpeta gruesa, las transferencias bancarias que vaciaron nuestra cuenta familiar, la firma electrónica falsificada para solicitar créditos sin mi consentimiento, la documentación que demostraba el intento de desahucio fraudulento y la estrategia calculada para desacreditarme por mi historial emocional. Iván intentó defenderse, pero sus argumentos sonaban huecos frente a la evidencia. Intentó desacreditarme, lanzar acusaciones sin fundamento, pero la mirada firme del juez no cedió. Cada intento de manipulación era contrarrestado con hechos innegables, con palabras respaldadas por documentos irrefutables. Sentí cómo la tensión se disipaba lentamente a medida que el tribunal avanzaba. Cuando el juez finalmente tomó la palabra, su voz fue clara y firme. Ordenó la custodia total de Aruma para mí, reconociendo que mi estabilidad y dedicación eran lo mejor para ella. Además, restringió las visitas de Iván a 1 hora semanal, siempre bajo supervisión para proteger a mi nieta de cualquier daño. Al escuchar esa sentencia, una mezcla de alivio y tristeza me invadió. Había ganado la batalla legal, pero sabía que la guerra emocional no terminaría tan rápido. Iván quedó con la mirada fija en mí, un desafío silencioso que parecía decir que no se rendiría tan fácilmente. Mientras abandonábamos la sala, una sensación inquietante me acompañaba. ¿Se atrevería Iván a desafiar al tribunal una vez más? Pero yo ya estaba lista para enfrentar lo que viniera. Pasaron unos días después del juicio, y la vida parecía encontrar un ritmo más pausado, aunque la sombra de Iván seguía presente en cada rincón de mi mente. Fue en medio de esa calma relativa cuando encontré entre el correo habitual un sobre sin remitente. Abrí la carta con manos temblorosas y dentro hallé una fotografía amarillenta de Iván, cuando era un niño pequeño, con esos ojos grandes y brillantes que yo recordaba con tanto cariño. Junto a la foto había una nota escrita a mano con una caligrafía que reconocí de inmediato. Prometo nunca hacerte daño, mamá. Guardé la fotografía sin derramar una lágrima. Fue un momento de profundo silencio interior, un duelo callado por la persona que Iván había sido y por el hombre en que se había convertido. Recordé las tardes en el parque, sus risas infantiles y sus manos pequeñas que alguna vez se aferraron a las mías con confianza absoluta. Esa versión noble de mi hijo había muerto hace tiempo, enterrada bajo capas de decisiones equivocadas y mentiras. Mientras yo intentaba recomponer mi vida y cuidar de Aruma Nayara, tomó la decisión de mudarse con sus padres en otra ciudad, dejando atrás la tormenta que Iván había creado. Ella necesitaba alejarse del caos, de la culpa que empezaba a pesarle y de la incertidumbre que su esposo había desatado.
Iván, por su parte, quedó sin fondos y desacreditado ante la justicia y la familia. Poco a poco su presencia empezó a desvanecerse como una sombra que se disuelve al amanecer. Sus llamadas y mensajes se hicieron cada vez menos frecuentes y su interés por mantener contacto con Aruma pareció evaporarse. Sentí un vacío difícil de llenar la ausencia de un hijo que eligió alejarse y una relación que quizá ya no tenía remedio. Pero en medio de esa soledad, encontré la fuerza para seguir adelante, para construir un futuro donde el amor y la estabilidad fueran los pilares que sostuvieran a mi nieta. Mientras guardaba la foto en un lugar seguro, supe que debía cerrar ese capítulo y preparar mi mente para lo que vendría con la nueva vida que estaba por comenzar. Después de meses de batallas legales, decidí que era momento de cerrar el capítulo que representaba la casa de campo. Esa propiedad que durante años fue refugio y testigo silencioso de mi vida, ahora tenía que transformarse en una oportunidad para un nuevo comienzo. La vendí protegida a mi nombre y con todos los papeles en regla gracias al esfuerzo conjunto con Lautaro y Alina. Con el dinero obtenido compré un piso modesto en el corazón de Zaragoza. No necesitaba lujos ni grandes espacios, solo un lugar que pudiera llamar hogar para Aruma, y para mí, un espacio que sirviera de lienzo para pintar la vida que había decidido construir, lejos de las sombras del pasado. Volví a trabajar como asesora contable desde casa. La flexibilidad que me ofrecía este empleo me permitía estar cerca de mi nieta, acompañarla en cada paso de su crecimiento, en cada palabra nueva que aprendía, en cada pequeña travesura que hacía, sin miedo ajena a los dramas que una vez amenazaron con derrumbar su estabilidad. Aruma es mi sol. En sus risas encuentro la fuerza para seguir adelante, para mirar hacia el futuro con esperanza. A veces, con la inocencia que solo los niños tienen, me pregunta por su padre. Sus ojos marrones buscan respuestas que yo no siempre tengo. Le sonrío y le digo con ternura: no lo sé, cielo, pero tú y yo somos suficientes. Esa frase no es solo para consolarla, sino para recordarme a mí misma que el amor verdadero no siempre viene en la forma que imaginamos, que las familias se construyen con cuidados, con paciencia y sobre todo con lealtad. Mientras la arrojo a la cama cada noche, pienso en todo lo que dejé atrás y en todo lo que he ganado. Sobre los restos del engaño y la traición, he aprendido a pintar con nuevos colores, a esbozar con trazos firmes la historia que quiero contar. ¿Quién dijo que una abuela no puede empezar de nuevo a los 63 años? En mi lienzo cada día es una nueva pincelada, y esta vez la obra es solo mía.